Imagínense pues comer porosas. Hubo en un momento en que juega mucho la parte mental. Tenía ganas de comerme una hamburguesa. Claro, sabía que no podía. Así que me molesté, me disgusté. Dije nada, me voy. En la vida lo volví a hacer. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast de salud. Mi nombre es Karen Sánchez y en esta noche me acompaña el doctor Fernando Feijó, médico del deporte, médico lojano, quien será nuestro anfitrión. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Karen, buenas noches. Es un honor para mí estar esta noche presentando el primer episodio de nuestro podcast denominado Salud sin filtros. Este podcast que lo que trata de hacer es llevar información relacionada con nuestra salud de forma clara, sencilla, concreta y, como dice nuestro nombre, sin filtros. Es un honor para mí pues estar en estas instalaciones y quiero agradecer en primer lugar el apoyo de Talo Studios y de Primer Reporte, quienes hacen posible que este podcast llegue a sus casas. El podcast de salud surgió con la necesidad de realmente combatir la ola de desinformación que tenemos con respecto a temas de salud que aquejan a nuestra comunidad. Y la intención que queremos es pues dar información verídica que se base principalmente en la ciencia y de esta forma tratar de sumar un grano de arena para la salud de nuestra gente. Yo creo que los médicos estamos llamados a ser las primeras personas responsables en dar información verídica acerca de nuestra salud, así que esa es nuestra intención. Sin más, quiero darle pues la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, nos está acompañando Dani Udeña, un médico lojano que está haciendo su especialidad en Brasil. Ya está terminando su especialidad en cirugía digestiva. Con él vamos a tratar este tipo de enfermedades de una forma muy, muy clara, muy cercana. Así que Dani, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te está tratando Loja estos días que estás acá? Hola Fernando, Pablo, Karen, buenas noches. Loja siempre nos recibe con mucho amor, con mucho calor de hogar. Y nada, feliz de estar un poco tiempo aquí, pero aprovechándolo al máximo con mi familia y con mis amigos sobre todo. Aquí dando un granito más de arena para hablar sobre salud sin filtros. Muy bien. ¿Sí extrañabas el café, la comida? Sí, sí, totalmente. Yo creo que el café hay una competencia más que en el fútbol. Sí. Ya. Yo defiendo a muerte el café lojano sobre todo. Y los brasileros son bravísimos, bravísimos. Ellos pelean que el café de ellos es mucho mejor, pero no, ahí vamos. 1-1 por el momento. No hay nada como el café lojano. Es Ya, así, para mí es- es así. ¿Y la comida? ¿Te extraña? La comida, sí, principalmente humas y tamales. Ya. He comido, no tienen idea la cantidad en 4 semanas, así estoy llegando ya a un límite, Ya. pero feliz, feliz. Bueno, bienvenido a esta tu ciudad y qué bueno que vayamos resaltando poco a poco que estos médicos se están preparando afuera, pero siempre tienen la idea de regresar. Supongo que tu idea es volver, trabajar aquí en nuestra ciudad. Como habíamos tenido una conversación hace un par de semanas, yo salí hace un par de años a formarme en Brasil. Alcancé mi formación como cirujano general y actualmente estoy haciendo una subespecialidad en cirugía de aparato digestivo. Y bueno, fuera de eso hice más formaciones. Me estoy formando como un magíster en educación superior universitaria y tengo un diplomado en liderazgo. Entonces, son cosas que las fui acoplando de a poco para poder llegar con mucho criterio aquí a la ciudad. Regresar para mí es un anhelo. Yo le debo mucho aquí a la ciudad, le debo mucho a la educación sobre todo y a mis maestros. Así que más, si yo puedo transmitir todos esos conocimientos que estoy adquiriendo fuera para empezar a mejorar mucho más la cultura de salud en nuestro país, por medio de nuevos médicos, por medio de los médicos ya existentes y sobre todo llegar de una manera fácil a toda la población que nos escucha. Chévere, muy interesante. Vamos a hablar un poquito más acerca de esos temas de salud, pero antes quiero darle la bienvenida a nuestro otro invitado, es Pablito Mora. Él pues es un atleta, ¿no es cierto? También es entrenador de atletismo. Pero tiene una particularidad. Pablito fue una persona que tuvo problemas con su peso
Así que pues está aquí en este podcast para darnos también parte de su testimonio, que creemos que es importante, porque la intención de este podcast no es solamente que tengamos una conversación muy técnica con otros médicos, sino también que demos pues el valor y que es importantísimo de cómo ven nuestros pacientes nuestro trabajo. Pablito, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Feliz, la verdad, es mi primera vez, realmente. Entonces, como que me siento un poco extraño, pero muy cómodo, realmente, a saber que puedo aportar en algo, al menos con lo que me ha pasado y todo lo que he venido desarrollando durante todo este tiempo, pues, y de alguna manera eh, ser esa persona en la que las personas puedan ver y decir, bueno, o sea, las cosas se puede hacer siempre y cuando se las haga con conciencia y más que todo por amor propio. Es la parte más fundamental. Así es. Muy bien. También quiero mencionar de que este podcast creo que es el primero o uno de los pocos podcasts que tiene público presente, los cuales pueden realizar pues cualquier inquietud, cualquier duda que tengan la podemos ir resolviendo. Y también las personas que están conectadas en nuestras redes sociales nos pueden hacer llegar sus preguntas para irlas resolviendo. Y en el caso de que este podcast lo vean fuera de tiempo, vamos a comprometerlos a nuestros invitados para hacerles llegar las inquietudes y que se respondan a través de nuestras redes sociales. Sin más, empezamos. Dani, ¿por qué medicina? Bueno, yo creo que fue algo que lo pensé desde muy pequeño. La verdad que me recuerda, porque yo recuerdos de infancia sí son muy los que más impactaron, se van quedando, ¿no? Pero mi mamá siempre me recuerda, ella siempre me dice, desde que eras pequeño siempre soñabas con ser médico. Yo tengo un nexo con la salud por parte de mi mamá, ella fue enfermera, ya se jubiló, está disfrutando de su vida, cosa que espero llegar y tener esa dicha de poder haber cumplido como lo hizo ella. Y bueno, ella siempre me decía que para mí el sueño de ser médico fue desde muy pequeño. Y la verdad, yo creo que eso de ahí fue naciendo poco a poco y se fue consolidando a lo largo del tiempo, hasta que llegué a la parte del bachillerato del colegio. Ahí ya sabía que quería ser médico 100%, soñaba con ser cirujano plástico. ¿En qué colegio estuviste? Estuve en el colegio técnico. Ya. En el colegio técnico estuve ahí. Y bueno, ese era el propósito. Empecé a buscar universidades, me quedé aquí en Loja, estudié en la Universidad Técnica. Tuve una muy buena experiencia en la universidad. Tuve docentes que fueron desde el colegio. Yo siempre los recuerdo. Ojalá tenga la oportunidad de encontrar algunos y poderles agradecer directamente. Pero bueno, en la universidad el camino no fue fácil para nadie que entre a estudiar medicina porque es una carrera que demanda mucho esfuerzo, tiene mucho sacrificio, tienes que dejar muchas cosas de lado, pero eso hace parte y las personas que se mantienen y terminan esta carrera que es muy bonita y logran alcanzar sus objetivos, a la final se sienten muy, muy satisfechos, yo creo. Eso fue lo que me pasó a mí, así. Tu mamá era enfermera, Sí. ¿dónde trabajaba? Ella trabajaba en el IES de Loja, en el Hospital del Seguro. Okay. Ella pasaba en la parte de quirófano. Entonces ella hacía la parte de instrumentación y yo recuerdo que antes de entrar a la facultad de medicina ella me decía, Dani, no estudies medicina, por Dios. Yo fui muy inquieto desde el inicio, así, desde que era pequeño, y ella me decía, si tú entras a medicina no vas a acabar. Mira, mi mami, No le tenía fe. soy cirujano. Entonces, bueno, ahora ya se llena de orgullo. Igual mi papá es una persona que siempre me apoyó. Los dos pusieron los hombros y me llevaron alto. A mí y a mis hermanos nos han dado una educación que realmente estamos muy agradecidos. Y hoy en día pues somos lo que somos, profesionales, médicos y ahí estamos. Chévere. ¿Y la cirugía? Cirugía, como te dije, desde el inicio yo tenía ese sentimiento de ser cirujano, sí, ese deseo de ser cirujano. Cuando uno desea una cosa y yo soy mucho de lo que deseo, lo atraigo, sí.
Y siempre me ha pasado en cualquier cosa. Entonces yo siempre lo decía, siempre, no, yo voy a ser cirujano en algún momento de mi vida. Cuando yo me formé toda la parte de como médico, que aquí llamamos médico residente, que la verdad somos como médicos asistenciales en las casas de salud, eh, yo prefería 100% la parte quirúrgica. Sí, la parte quirúrgica y clínica van siempre de la mano, pero la parte clínica es un poco más metódica, le digo yo. En la parte quirúrgica somos un poco más prácticos, obviamente viendo también la parte de las habilidades con las manos. Me gustaba mucho dibujar, pintar. Yo creo que eso me llevó a tener más sentido por la orientación por la cirugía. Mira que en cambio a mí me pasó lo contrario. A Así. mí no me gustaba mucho el quirófano, me parecía, y sigo pensándolo de hecho todavía, que es como que realmente el eslabón final debería ser como el eslabón final de una cadena de servicios que deberían irse manejando poco a poco. Ajá. Y no, nunca me gustó. Yo creo que siempre me pareció importante vincularme con la prevención. Sí. Así que pues eso creo que es el primer punto que vamos a topar en esta noche. Claro. Tu especialidad tiene que ver con cirugía digestiva, Sí. ¿cierto? ¿Cómo tú ves la realidad de salud en nuestra ciudad? Tenemos que hablar de costumbres, tenemos antecedentes socioeconómicos, tenemos socioculturales, tenemos antecedentes familiares, también tenemos una carga genética, tenemos un montón de costumbres que lamentablemente a veces no nos promueven salud, sino más bien lo contrario, nos ponen en riesgo nuestra salud. Exacto. ¿Cómo ve un médico que se está formando el problema de salud digestiva en Loja? A ver, bueno, ese es un punto bastante importante para analizar realmente la cultura, no solo aquí en Loja, sino en el país y también en toda Latinoamérica. Nosotros estamos muy guiados a una cultura que está muy alejada de lo saludable. Obviamente, yo ahora me llevé un poco de sorpresa porque yo no estoy aquí ya 4 años viviendo en Loja. Desde que salí de aquí del país, ya me choqué contra una cultura muy diferente. En Brasil, por lo menos en la parte sur donde yo vivo, ellos tienen una cultura más europea. Entonces los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio, el día a día que ellos llevan es muy diferente a lo nuestro. Y bueno, partiendo de ahí yo creo que nuestra sociedad ya tiene algo que está muy enraizado, que es la parte, por ejemplo, la alimentación. Aquí si nosotros no comemos, vamos a hablar sin filtros. Sí. ¿Ya? Si nosotros no comemos una buena porción de arroz, algún carbohidrato, papa, yuca, le acompañamos de una menestrita, alguna cosa, una carne y un poquito de ensalada, no es un plato. Y ojo que aquí en Loja somos muy, muy selectivos con las sopas. Sí. ¿Ya? Y las sopas llevan mucha carga de carbohidratos. Sí, claro. Sopa de papa, de yuca, de todo lo que se puedan imaginar, cebada, arroz. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo extraño ahí? Que la gente cuando come eso y evita, por ejemplo, comida rápida y cosas así, piensan de que están comiendo sano. Exactamente. Eso es algo que es difícil cambiar, porque ese paradigma de que la gente entienda realmente que las costumbres que tenemos nos pueden provocar problemas de salud, Sí. es algo complejo, porque normalmente cuando tú te topas con una persona, con un paciente y le dices, mire, yo necesito que usted modifique su alimentación, te suelen decir, mi abuelita comía lo mismo y vivió 85 años. Y murió sana. Y murió sana. Mi mamá. Mi mamá me dice eso. Pico de ejemplo. Entonces, o sea, eso es algo que está muy arraigado en nuestra cultura. Exacto. Y a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa de manera muy común, que cuando tú vas a una casa de visita donde tus familiares y lo que sea te invitan a comer, y a veces tú te estás cuidando, sabes que hay cosas que deberías evitarlas, y quedas como malcriado, como soberbio, etcétera. Entonces, es algo complejo. Es complejo y es difícil, yo creo. No es difícil, pero no es imposible cambiar esos hábitos. Como dijo Pablo al inicio, el amor propio y también hacer conciencia sobre las cosas que están pasando, yo creo que son los puntos más fundamentales para nosotros poder hacer un cambio de estilo de vida. Y de ahí, obviamente,
Yo sé que es muy difícil. Yo lo digo como primera persona, yo fui a un país, como les comenté, en el que es otra cultura. Eh, Obviamente se ve lo que se ve aquí en Ecuador, no es que Brasil sea primer mundo ni nada, se ve todo lo que se ve aquí, pero principalmente en ese sector donde yo vivo hay otro tipo de cultura que a mí me llegó incluso a dar como yo caminar y darme contra una pared por los hábitos de alimentación y por el ejercicio. Yo hacía ejercicio, yo soy un guerrero de fin de semana, era un guerrero de fin de semana que salía a jugar viernes, sábado o domingo con mis amigos fútbol y ya hice el ejercicio de la semana. Ahora, Ahora cambió y eso es algo de lo que yo vi cuando regresé acá. Hay mucho deporte, las personas están haciendo más conciencia. yo creo que esto nació a partir de la pandemia. Sí, Yo creo que nosotros nos dimos cuenta en la pandemia de que de cómo estamos. realmente estamos mal. O sea, las personas que lamentablemente murieron en la pandemia tenían muchísimos factores de riesgo. Exactamente. Creo que ahí se le dio un poquito el vuelco a esto de los hábitos saludables. Sí, pero Fernando, así como hubo concientización por parte de un gran número de personas, también muchas personas cayeron en el sedentarismo. Sí. Recuerda que fue un periodo casi de 12 meses en que había teletrabajo, en que las personas hacían lo mínimo de actividad física. Quien iba al gimnasio lo dejó de hacer. Si no tenían herramientas en casa o si no querían seguir esa línea de entrenamiento, lo dejaban. Y fue muy fácil. Y muchas personas ganaron peso en ese periodo. Muchas personas incluso se quedaron con hábitos no saludables. Acuérdense que salir a comprar al mercado era muy difícil. Adquirir alimentos para nosotros, preparar en casa, todo era pedidos, pedidos, pedidos. Y eso es una alimentación muy diferente. Y uno se acostumbra, ¿qué es más fácil? ¿O qué es más rico? El pan. Comerse un pan, comerse una papita frita, un pollo, cosas así. Es mucho más fácil y tiene el sabor que ya las personas, bueno, en mi tiempo, cuando éramos niños, todo el mundo una papa frita, una papa frita. Y eso de ahí se va quedando y alejarnos de esos hábitos es un poco difícil, pero no es nada imposible. Muy bien, bueno, yo creo que vamos estableciendo ya ciertos puntos que queremos dejarle a la gente. Estamos hablando de las enfermedades digestivas y como primer punto es importante que destaquemos la mala alimentación. Sí, a veces creemos de que son otras causas como el alcoholismo, por ejemplo, pero en realidad existe mucha evidencia que demuestra que la mala alimentación es una de las principales causas. Ahora, hemos hablado ya un poco acerca de pues, los hábitos saludables que evitamos y que nos pueden llevar a prevenir estas enfermedades. Vamos a hablar un poco también de la actividad física. Pablo, ¿cómo ves ahora la actividad física? ¿Qué tan importante es en tu vida hacer ejercicio, moverte, estar activo? ¿Qué tipo de beneficios has sentido que la actividad física le da a tu vida? Uy, la verdad, me estreso cuando no hago ejercicio, Ya, ¿no? en verdad. Realmente de lo que yo venía, pues un sedentarismo brutal, voy a ser sincero. Eh, el cambio que tuve fue un cambio chuta tenaz, o sea, de realmente que muchas veces yo me sorprendo. Y claro, los beneficios, yo creería que más que darle beneficios a lo que hago, yo creo que es alimentar la parte en la que sé hasta dónde puedo llegar y luchar por conseguir más. Si bien es cierto lo que dice el doctor, pues realmente en Brasil lo que priorizan allá es hacer ejercicio. Y eso de ejercicio no es como aquí 1 horita, 2 horitas y ya está. O sea, allá es mucho más intenso. Entonces, realmente como que llega un punto en que el cuerpo se acostumbra. Se acostumbra y el mismo hecho de sentirse más ágil, el mismo hecho de sentirse más vivo, o el mismo hecho de salir a entrenar, por ejemplo, yo soy de los que salgo a las 5 de la mañana y me siento con más energía durante el día. Ahora, Entonces, mira, Pablo, que lo que estás diciendo es una cosa importante y creo que como vamos metiéndonos ya poco a poco en este problema de nuestros hábitos que pueden producir enfermedad, yo pienso, ¿no es cierto?, que los médicos somos en realidad responsables absolutos de indicarle a una persona cuándo puede tener problemas con su alimentación, con su peso. ¿Qué tipo de problemas tenías tú? Por ejemplo, ¿se te dificultaba dormir?
¿Te dolía frecuentemente la espalda cuando tenías el sobrepeso importante? ¿Qué crees que era lo que más te afectaba? Yo creo que lo que más me afectaba, no dormía, no dormía. Por lo general me levantaba a la madrugada porque me daba hambre. Y me daba ganas de comer dulce, chocolate. Ok. Y claro, o sea, no era tan sano, ¿no? Pero era más la gana. Entonces llegaba al punto inclusive de tener chocolates escondidos. Mire, vamos a parar ahí un momentito porque este punto es muy importante. Dani, esto es una conducta alimentaria, un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué existen personas que necesitan comer en la noche? A ver, primero para entrar en esto, yo creo que tenemos que hablar un poquito sobre qué es la salud digestiva, ¿ya? Y bueno, para intentar conceptualizarlo, tener salud digestiva es tener un óptimo funcionamiento de todo nuestro tracto gastrointestinal, desde la ingesta hasta la eliminación. Esto va a incluir la adecuada digestión, absorción y un equilibrio de la microbiota propia nuestra del intestino, ¿ya? Entonces, a ver, una persona que ya tiene un exceso de alimentación o que tiene una mala alimentación, malos hábitos que están incluidos, Pablo, muchas cosas que entran dentro de un diagnóstico, por ejemplo, o de un concepto de obesidad, ¿ya? Que nosotros lo podríamos definir de alguna manera como una enfermedad crónica, ¿ya? Una enfermedad eh, conductual y multifactorial, es decir, que tiene varias cosas que van a intervenir para nosotros hablar de obesidad, ¿ya? Todo esto lleva a tener un acúmulo de grasa que a la final va a terminar teniendo una disfunción del tejido graso de nuestro cuerpo, va a tener alteraciones metabólicas y va a tener un poco de alteraciones añadidas que van a ser perjudiciales para la salud de las personas. Todo esto, o sea, lo que estamos tratando de decir es que todo esto nos indica que la obesidad en sí es una enfermedad. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene causas, tiene una fisiopatología, o sea, comienza a dañar tus órganos y tiene una presentación específica que es el acúmulo de grasa, Sí. ¿cierto? Ahora, ¿cómo la podemos diagnosticar? ¿Es solamente el peso la forma en la que se define o existen algunos otros parámetros? A ver, para nosotros hablar de obesidad y como las guías y nos ayudan a orientarnos y nos describen, nosotros lo medimos ahora por el índice de masa corporal. Entonces, un índice de masa corporal se relaciona el peso y la estatura de cada uno de nosotros. En mi caso, yo mido 1,70 m, estirándome un poquito, y peso cerca de 72 kilos, ¿ya? Entonces, yo haciendo un promedio de estos, mi índice de masa corporal debe estar en torno de 23 o 24. Nosotros le llamamos Normal, de 20 normal, 25 es exacto, normal. hasta 24.9. A partir de 25 hasta antes de 30, 29.9 es un sobrepeso. Luego de 30, el índice de masa corporal, ojo que hay que hacer la relación de peso-talla. Ya hablamos de obesidad grado 1, pasado 35 obesidad grado 2 y mayor de 40 obesidad grado 3. Entonces, para nosotros poder hacer este diagnóstico, obviamente tendríamos que hacer, todo paciente tiene que ser individualizado, ¿ya? El índice de masa corporal obviamente, no va a definir una persona que tenga, por ejemplo, 27 de índice de masa corporal y que no se lo ve gordo ni obeso, como una persona en sobrepeso u obesa. Hay personas que tienen mucho músculo, personas que hacen ejercicio y ellos tienen mayor masa muscular que porcentaje de grasa. O sea, en Entonces, otras palabras, se dice de masa corporal tiene sus limitaciones. Sí. No necesariamente es la única herramienta que utilizamos, sino que existen algunas más. nosotros podríamos hacer medición del diámetro de la cintura. Entonces, primero hay que conocer al paciente, cuáles son los hábitos, cuál es la alimentación de ellos. Obviamente esto en una evaluación inicial. Y ahí nosotros podríamos empezar ya a encajarlo en un sobrepeso o en una obesidad. A ver, entonces, para ir recordando, ¿no es cierto? Tenemos ya dos parámetros que podemos definirlos para establecer este diagnóstico de obesidad, ¿no es cierto? En primer lugar, es el índice de masa corporal, que es una relación entre su talla y su peso. Y otro que podemos utilizar, que incluso lo podemos hacer en casa, ¿no es cierto?, sería medir nuestro perímetro o nuestra circunferencia abdominal. En ese valor, más o menos se estima, corrígeme si estoy equivocado,
que un hombre no debería tener más de 90 centímetros Exacto. y una mujer no más de 80. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas valoraciones. Si ustedes ven que cogen una cinta métrica, se están midiendo el abdomen, tienen más de 80, ojo, cuidado, ya es un llamado de atención. Sí, incluso con un diámetro menor, porque, por ejemplo, en las mujeres el acúmulo graso no es tanto en la parte de la cintura, en la parte abdominal, tienden a engordar más la parte de las caderas, las piernas. Es muy... Nosotros no podríamos encajarlo así como tan directo, pero sí es una guía. Obviamente siempre los pacientes tienen que ser valorados por un médico. Individualizados. Sí, sí. Y hay que considerar, tener un sobrepeso, ya tener algún grado de obesidad, obviamente va a llevar a muchas más, eh, nos encaminan a tener otro tipo de enfermedades, tanto metabólicas, cardiovasculares, y eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso es que estamos conversando aquí para hacer un poco de concientización, de prevenir antes de llevar a todo esto. Y la repercusión social, Pablo, ¿cómo sentías tú? ¿Sentías que la gente te miraba, que se sorprendía de verte con ese exceso de peso? ¿Tú mismo te sentías mal? Yo creo que a veces la gente, por ejemplo, se preocupa muchísimo de la ropa, o a veces incluso hasta de jugar con sus hijos. O sea, son cosas que nos van pasando cuando tenemos exceso de peso. Realmente es algo que pasa factura. Lastimosamente estamos dentro de una sociedad que la burla se ha normalizado. Entonces, realmente no saben lo que puede provocar detrás de esa burla, que muchas de las veces a veces es intencionada, otras veces no, pero termina siendo mofa, ¿no? Claro. Y es muy, para mí al menos hablo en el tema personal, es muy complicado porque a veces por tratar yo de esconder esa obesidad, llegaba a comprar ropa más grande. Entonces, como veía que escondía esa obesidad, aparentemente me sentía bien, ¿no? Pero claro, ya llegaba a casa y chuta decía, madre mía, hice esta sábana. Bueno, Entonces, o sea, en verdad, suena chiste, pero es la realidad. Y claro, el problema también es de que en sí la enfermedad, eh, de comer, de querer más, al menos es como que se va agigantando, ¿no? Entonces, es como que uno tratar de calmar esa ansiedad o esa burla que recibe eh, comiendo más. Hay una cosa importante que yo creo que no sé si la gente lo ha pensado o lo ha visto. Nosotros somos una población, una cultura que promueve mucho la mala alimentación. La promovemos. Literalmente hacemos hasta ferias para indicar cosas que no se deberían consumir. Pero a la vez, también somos una sociedad muy gordofóbica. O sea, siempre el gordito es el que está un poco más discriminado, no le damos la importancia que requiere. Y tal vez no lo analicen así, pero cuando lo ven desde la otra perspectiva, cuando ven a una persona que se ve muy bien, que se ve saludable, que se ve atlético, por ejemplo, creo que siempre nos llama la atención. Entonces, miren, jugamos con ambas cosas, realmente desde un sentido, pues, de contrariedad importantísimo. ¿Sí? Yo pienso que esa discriminación, ¿no es cierto?, tapada un poco con cierta cordialidad, es importante y creo que la gente la siente. O sea, y eso creo que es importante que nosotros la manifestemos. Porque no sé cómo tú vivías la parte social. Si te invitaban a una fiesta, si te invitaban a comer, por ejemplo. ¿Cómo vivías tú esas situaciones? Bueno, en esa parte siempre, siempre he sido muy, muy social. Realmente la forma de ser propia mía es lo que me ha hecho que tenga bastantes amistades, ¿no? Pero claro, siempre va de la mano pues el tema de si hay una invitación, o al menos había, y digo había porque ya no, sí, me limito bastante realmente en ese lado. Eh, Era chuta, de cajón era la comida. Sí. Primero, ¿qué hay de comer? Si hay comida hoy, si no, entonces
No, realmente era complicado porque es como ir alimentando un monstruo, ¿no? O sea, un tachito de basura. Uno va metiendo más cosas, más cosas, más cosas, y claro, uno ya ve pues que no va más, pero uno le sigue, sigue y sigue y sigue. Entonces, llega un punto en que realmente pues uno dice, a ver, chuta, si es que no es que me sucede algo, o por todo lo que me sucedió, yo no me he dado cuenta. Entonces, yo creo que la parte de la sociedad influye bastante. eh, y no influye a veces para mí, al menos con personas de las que yo he conversado y por lo cual puedo entender, porque pasé por lo mismo. Sentí muchas cosas y cosas que muy desagradables que la gente ya no normalizó. Entonces ya me comenzó a incomodar. Por ejemplo, tengo que ser sincero. A mí me dicen siempre Morita, hola Morita, o hola Pablito. Entonces tenía compañeros de trabajo. Yo siempre toda mi vida yo trabajé en la parte de medicamentos, hasta la actualidad, hasta hoy. Y claro, o sea, yo creo que una de las partes que toda empresa pues eh, prioriza es la parte educativa y ser educaba. No. Entonces, siempre hay alguien. Entonces, ya no me decía Morita. ¿Ya? Claro, utilizaba pues nombres que realmente me incomodaban. Que fue gordito y entre otras. Que realmente no quiero mencionar. Entonces, como que ahí genera y crece inclusive la enemistad o la rabia con esa gente. Claro. Pero claro, al mismo tiempo yo decía, a ver, si me dice algo, o sea, o si me dice eso, no es porque soy figurita. Claro. Tengo que ser sincero, tengo que reconocerlo. Pero claro, la parte está en hasta dónde yo permito que llegue esa burla. Entonces yo creo que es un poco de ambas cosas. Y hay muchos pacientes que indican que este tipo de situaciones nos lleva a un círculo de ansiedad que lamentablemente los vuelve a hacer caer en un grado de alimentación desagradable. Quieren comer más para compensar todas esos malos momentos que viven por su problema de peso. Entonces termina siendo un círculo vicioso que nos enferma cada vez más. Exacto. Lamentablemente, estamos definiendo ya un poco más qué tipo de hábitos nos pueden llevar a enfermedades digestivas. Ya tenemos dos importantes, la mala alimentación. También Pablo nos habló un poco de la parte psicológica. Ahora, ¿qué tan importante es esto o qué tan complejo puede llegar a ser para que nos provoque tener que terminar quirúrgicamente con nuestros problemas? A ver, para nosotros dar un tratamiento a la parte ya de salud, hablando antes de ir a la parte de cirugía, nosotros tenemos que hacer un trabajo continuo con el paciente. Un paciente que ya está en obesidad y, y que él no consigue controlar esa ganancia de peso. Nosotros tenemos que empezar a hacer una terapia conjunta. Es decir, alimentación, ejercicio físico y una terapia conductual. Porque no es fácil decirle a un paciente, por ejemplo, te vamos a limitar en una dieta de 1200 kilocalorías. Claro. Si el paciente no tiene conocimiento de todo lo que implica esto. Entonces nosotros tenemos que acompañarlo en una parte conductual a él, ya, ayudarle, corregir, enseñarle, guiarlo y darle un seguimiento. Yo creo que ese es uno de las partes en las que hay mayor falla, creo yo. Porque nosotros desde el escritorio en la consulta podríamos decirle, sí, tienes que hacer esto en la alimentación, o yo trabajo en conjunto con un endocrinólogo, con un nutricionista, yo como cirujano. Entonces, si el paciente no es bien guiado, él no va a llegar a cumplir sus objetivos, ¿ya? Entonces, tener esta parte para nosotros partir desde la alimentación y empezar a hacer hábitos de alimentación, yo creo que va a ser a la final un fracaso. Claro. ¿Ya? Si nosotros tenemos un tratamiento en el que lo hemos iniciado al paciente, empieza con un hábito de alimentación mejor, empieza a hacer actividad física y tiene la terapia conductual, pero él no consigue bajar el peso que nosotros estimamos en cierto tiempo, proyectemos a 6 meses como se habla y se estima normalmente.
nosotros podríamos pasar a usar terapias que entran, por ejemplo, medicamentosas. Ya al usar terapias medicamentosas, igual nosotros vamos a ir poniendo unos periodos de tratamiento en los que nosotros tenemos que tener los objetivos que planteamos, cumplirlos. Ahora, si nosotros no cumplimos o el paciente no consigue perder peso porque continúa con una mala alimentación, no consigue hacer actividad física, porque no todas las personas tienen condición física para hacerlo. Ya pueden haber limitaciones, lesiones. Claro, y a veces, en realidad, nosotros tampoco. Yo creo que eso es muy importante porque a veces no trabajamos realmente sobre lo que es el paciente, sobre cómo vive. En realidad, yo también considero de que ese es un gran error que tenemos. Y como dije al principio de esta intervención, yo creo que los médicos deberíamos ser muy expertos en manejar el sobrepeso. Lamentablemente, en nuestro país existe mucha evidencia de que, por ejemplo, las estadísticas últimas que hablan acerca de los niños de 7 a 11 años, se estima que al menos 6 de cada 10 niños no tienen actividad física suficiente. Entonces comienzan a generar hábitos que son pues dañinos para su salud. Si le vamos a decir a una persona, mira, tú tienes que hacer ejercicio, ¿qué ejercicio me recomiendo? Vaya a nadar, por ejemplo. Nadar puede ser una de las cosas más aburridas que existen para una persona. Más cuando lo hacen solos también. Claro, y encima aquí, por ejemplo, en nuestra realidad, por ejemplo, conseguir una piscina es una de las cosas más complicadas que existen. O sabe que les recomiendo que vaya a caminar. También es complejo porque las personas que tienen sobrepeso y obesidad, vamos a hablar acerca de las consecuencias que suelen llegar a tener, tienen problemas articulares, tienen problemas de rodillas, tienen problemas de espalda, entonces se les dificulta mucho el movimiento. Controlar la alimentación también es una de las cosas más complejas. Como digo, viene arraigado a su forma de vivir. Exacto. Pero sobre todo, lo que yo estoy analizando según lo que tú nos dices, Dani, es que existe un momento, ¿no es cierto?, que puede ser en tu primer contacto con el paciente, puede ser que este paciente ya haya sido visto por varios médicos, que ya haya intentado hacer la dieta, que haya intentado ya hacer ejercicio, pero no sirve nada de eso. No siempre la dieta y el ejercicio son eficaces. Entonces pasamos a un siguiente punto que sería el tratamiento farmacológico, ¿es así? Exactamente. Y bueno, regresando un poquito, para nosotros como médicos o en la consulta de cirugía también hay una cierta limitación de saber si realmente se lo está cumpliendo. No. Ya, porque nosotros podríamos tener el mejor nutricionista, tendríamos la mejor orientación en la parte de hacer ejercicio físico, pero si la persona nos hace trampa, Sí. hay fracaso. Entonces, esos 3 pilares que yo les hablé al inicio, el tener una buena alimentación, el tener actividad física y el tener una terapia conductual, son importantísimos. Hay pacientes que ya se saben eso. Suele decir, Sí. te voy a mandar a hacer el examen de glucosa. ¿Cuándo, doctor? El jueves. Listo. Pero Como yo sé, el miércoles no como nada y mis niveles de glucosa están para felicitarme. Es así, ¿no es cierto? Hay gente que no se apodera de su problema. Sí, es que, a ver, entrando ya a hacer conciencia sobre todo esto, el estar en sobrepeso, en obesidad, no simplemente es, voy a usar la palabra que se usa comúnmente, no es solo estar gordo, ya, eso implica muchísimas cosas, como les dije, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, todo lo que implican estos son factores que empiezan a aparecer y se vuelven factores de riesgo para la salud de las personas. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos y debemos tener un análisis muy, muy minucioso con cada uno de ellos, para nosotros poder entrar a una terapia medicamentosa. Porque obviamente el medicamento va a ayudar, pero no es milagroso. Los hábitos van a continuar. La mala alimentación va a continuar. Si no hace ejercicio físico, no tiene ningún beneficio ir avanzando. Obviamente, nosotros ayudamos a ellos, tendríamos que ir paso a paso, concientizarlos principalmente y luego sí ir escalonando. Si nosotros tenemos un fracaso en la parte medicamentosa, ya nosotros pensaríamos en una conducta quirúrgica. Okay. ¿Ya? Pablo, ¿tú pasaste por todo esto? ¿Tú recibiste tratamiento farmacológico? Totalmente. Sí. Pasé realmente, probé de todo, voy a ser sincero. Desde un inicio traté de hacerlo de manera muy personal, ¿no?
O sea, dije, a ver, yo sí puedo, porque, claro, uno tiene que creerse para que las cosas salgan bien. Entonces, pero es un poco difícil. O sea, voy a ya decir, realmente es difícil hacerlo uno solo. Luego, obviamente, busqué ayuda profesional. Si bien es cierto, moderó un poco el tema, pero no fue lo suficiente. Ahí fue que realmente ya llegamos al tema de usar medicamentos. El problema era de que me estaba volviendo dependiente de los medicamentos. Y no de medicamentos realmente, como decirlo, mm, ta- Sencillo. tan sencillos, eran un poco fuertes y realmente que me provocaban Muchos todo lo contrario. efectos adversos, Exacto. cualquier cantidad. Primero parecía zombie y era como que chuta me alteraba el sistema nervioso. Entonces dije, a ver, esto en vez de ayudarme me está haciendo todo lo contrario. De ahí opté realmente, dije, a ver, ya he probado con nutricionistas, todo, al menos en mí no hizo efecto, realmente. Y opté por el, el balón gástrico. Ok. Dani, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué crees que la gente puede decir que los medicamentos les provocan muchos efectos adversos? ¿Qué tipos de medicamentos tenemos para tratar la obesidad? A ver, nosotros tenemos, y hay una línea de medicamentos que se usan normalmente. Medicamentos orales, me imagino que usó Pablito, son medicamentos de uso diario. Estos medicamentos limitan en gran parte, eh, nos limitan al no comer más. Pero esto tiene muchos efectos adversos. La propia alimentación que se va teniendo ya con el uso de medicamentos empiezan a tener, por ejemplo, estreñimiento, diarreas. ¿Ya? Y eso de ahí causa mucho disconfort en el paciente. Entonces, bueno, una cosa que iba a añadir también, nosotros podríamos aplicar también, ayudar con medicamentos a la persona que, por ejemplo, 120 kilos, está haciendo ejercicio, alimentación, pero está bajando muy poco de peso. Entonces nosotros podríamos añadir una terapia medicamentosa. Hoy en día están apareciendo, bueno, hace un par de años aparecieron medicamentos que los llaman como realmente medicamentos milagrosos. Está, por ejemplo, la semaglutida, que es un medicamento inyectable. Ya, este medicamento ayuda a perder muy rápido la cantidad de peso. Pero ¿qué tienen este tipo de medicamentos? Y habíamos conversado un poquito antes con Pablo, al concluir estas terapias medicamentosas, la persona puede tener un efecto rebote importantísimo. Sí. Es decir, todo el peso que lo llegó a perder lo gana en poco tiempo, ¿ya? Y nuevamente llegamos a la misma cantidad de peso, puede seguir aumentando. Entonces, Otra vez los factores de riesgo. exactamente. Y es factores de riesgo que están asociados. El paciente ya está diabético, ya está hipertenso, y todo esto se va a un núcleo que es un problema de salud severo y una enfermedad crónica, como lo había dicho al inicio. Entonces, ahí es cuando nosotros ya podríamos empezar a planificar un procedimiento quirúrgico. Ojo que también la cirugía bariátrica no está indicado para todos. Ya, ahora el nuevo censo habla de, por ejemplo, un índice mayor de 40, que sería una obesidad grado 3, es un paciente con criterios de hacer cirugía bariátrica. O un paciente con índice mayor de 35 con una comorbilidad, ya sea metabólica o cardiovascular. También exactamente, con apnea de sueño, reflujo gastroesofágico, ya serían pacientes candidatos a cirugía. Entonces, obviamente, ya al entrar a un proceso de cirugía, el paciente tiene que estar muy bien concientizado, ya, porque va a ser un cambio de vida totalmente radical. Ahí es la importancia del equipo multidisciplinario, ¿no? Sí, o sea, manejarlo también con un apoyo psicológico, apoyo nutricional, apoyo deportivo, Endocrinológico, todo lo que merita el paciente. Sí. Entonces, ya tenemos una persona que lamentablemente está en un grado de obesidad importante, el tratamiento farmacológico no nos sirvió, es candidato a cirugía bariátrica. ¿Cuál sería la contraindicación? ¿Cuándo no se puede operar a este paciente? A ver, para nosotros indicar cirugía primero en rangos de edades, hasta los 65 años, mayores de 18. Ya, hay censos que empiezan o nos muestran edades diferentes también para poder nosotros hacer. Principalmente,
yo creo que los pacientes que entran en una indicación de cirugía bariátrica son estos pacientes que ya tienen un índice de masa corporal mayor de 30-35. Ya. Eh, Sería principalmente esto. eh, el indicar una cirugía de este tipo, para nosotros tendría que ser bastante bien guiada y bien selectiva. O sea, tenemos esta persona que tiene un índice de masa corporal alto, tiene una enfermedad metabólica establecida, un diagnóstico, por ejemplo, de diabetes o de prediabetes, que puede ser el caso, y que está en este rango de edad, ¿no es cierto? Entre 18 y 60 años aproximadamente. 65. 65 años. ¿Cuáles son los miedos con los que te encuentras con estos pacientes? ¿O ellos están pues muy de acuerdo con realizar esta cirugía sin problema? Yo creo que los pacientes en sí, ellos ya tienen una idea de lo que van a llegar a hacer. Ellos ya van con una indicación. Existen de todo, la verdad. Hay pacientes que llegan y piden la cirugía. Hay pacientes que son conscientes que ellos han hecho todo el proceso y a la final terminaron en una conducta quirúrgica. Entonces, al hablar de miedo o de los temores que tienen ellos como pacientes, yo creo que principalmente está cómo va a ser su cambio de hábitos, porque son inmediatos. La cantidad de ingesta de alimentos que ellos van a tener va a ser mínima. Van a sentir saciedad muy, muy precozmente. Entonces yo creo que esas dudas se orientan más en esa parte así de los hábitos propios que ellos van a empezar a adquirir luego del procedimiento. Ya. Muy bien. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer vamos a mostrarles una imagen de cómo era esta realidad. No sé si podemos proyectar. Esta es con autorización previa de Pablo, así que queremos mostrarles cómo es No se asusta. no sé, cómo era pues su realidad antes. Bueno, y aprovechando el espacio, queremos agradecer a nuestros auspiciantes, quienes hacen posible que lleguemos con este mensaje de salud a cada uno de sus hogares. Agradecemos a Talo Estudios, contenido audiovisual de alto impacto, dinámico, tu centro de entrenamiento funcional. Teca Asesores, con más de 15 años de experiencia asesorando negocios. Indera, excelencia en café. Y Clip, tu aliado en movilidad. Pablito, ¿qué sientes cuando ves esas imágenes? La verdad. eh, uy, es... sabe que esa imagen fue justamente 15 días antes del procedimiento. Por temas de la empresa, estaba en una feria comercial y coincidencia estaba en la costa. Como ya sabía que iba lo que iba a suceder en 15 días, dije, a ver, coincidió. Nada, dije, este es mi despedida. Madre Santa, no, aproveché como que si al día siguiente se iba a acabar el mundo. Claro, no pasó factura, fue horrible. Fue horrible porque hice todo lo contrario que me había solicitado pues el médico. Pero dije a la final, o sea, ya es el último día. Y no, realmente, es más, voy a dar un pequeño detalle. Esa camisa que está ahí es XXL. Me decían que yo parezco tortuga, yo no tenía cuello. En verdad, porque las camisas yo ya tenía que mandarlas a hacer con medida por mi cuello y claro, obviamente todo el resto, ¿no? Sí. Entonces, chuta, ¿no? Dije, o sea, yo por eso veo esa foto y claro, hoy en día veo todo lo que hago y vivo de súper linda, o sea, en verdad fue lo mejor. Vamos a otra imagen de Pablo, la actual, para que vean el cambio. Bueno, podemos decir, Dani, que este es un caso de éxito, ¿no? Sí. Es un caso de éxito. No, y Pablo hizo, como él lo menciona, mucha conciencia. Él tuvo una buena adaptación, hizo ejercicio físico, cambios de alimentación, todo lo que implica tener un camino para el éxito en ese tipo de intervenciones. Miren esa imagen actual, irreconocible, ¿no?
Sí, esa imagen, de hecho, fue hace 15 días. Estaba por la montaña y como habíamos estado en un tiempo muy, muy friolento, justo coincidió ese domingo que salió el sol y dije, nada, aprovecho de una vez. Y estás lleno de elogios, Pablo. No, De aspiradoras por que, aquí ya. todo voy a ser muy, muy sincero, todo este cambio que ha ocurrido en mí no ha sido fácil, no es fácil. Tengo que ser sincero, no es cuestión de que, a ver, listo, me someto a esto y ya está, y boom, al siguiente día todo está de maravilla. Claro. No, todo lo contrario. O sea, realmente es un tema de disciplina, es un tema de constancia, es un tema de querer hacer las cosas. Y no querer hacer las cosas por el resto, ni para el resto, pero no es para mí mismo. Porque obviamente soy yo quien necesita sentirse vivo. Y Exactamente. como siempre digo, a ver, eh, eh, todos vamos de camino ya hacia arriba, ¿no? Entonces, hasta para yo mismo poderme servir un vaso de agua. Entonces, esa parte yo creo que es la que más me motiva día a día. Y claro, todo lo que ha pasado, por todo lo que he tenido que pasar, me ha costado muchísimo. Entonces, eso me impulsa más a querer más todavía. Exacto. Qué bueno, Qué interesante, qué ¿no? bueno. Bueno, no sé si es que existe alguna pregunta que quieran realizar. Aprovechamos para tomar un poquito de café. Agüita. O si no, vamos ya pues cerrando nuestra intervención. Yo creo que ha sido muy importante escuchar el testimonio de Pablo, las guías que tenemos por parte de Dani. Eh, Dani, ¿qué recomendaciones tenemos para la gente? ¿Qué es importante que se mencione para la prevención? Este podcast lo que busca principalmente es dar ideas de prevención en salud. Hemos hablado acerca de la dieta, del ejercicio, de la parte psicológica, del manejo interdisciplinario, de tener muy claro qué es lo que queremos con nuestra vida. ¿Qué crees que deberíamos mencionar? Además, yo pienso, hay un tema que todavía no lo hemos topado, que creo que es importante, que lamentablemente existen muchos médicos, ¿no es cierto?, que están promoviendo de una forma demasiado comercial el problema del sobrepeso, de la obesidad, de las cirugías. Se vende la cirugía bariátrica muy fácil, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso yo creo que también forma parte del gran miedo que tiene la gente a veces de consultar al menos con un médico. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le darías a las personas para que confíen? A ver, como lo leí hace poco en una de las publicaciones que hacen cirugía bariátrica en Brasil, ellos llevan mucho a mostrarse empáticos con los pacientes y sacan una risa. Y ellos, bueno, en la traducción decía una frase como, quien te quiere operar de una semana para otra, ahí no es, date cuenta. Más o menos así. Claro, claro. Entonces, el médico que te hace una valoración minuciosa, que te hace un acompañamiento, como lo habíamos hablado, que te hace una planificación en cuestión del tratamiento. ¿Más o menos en qué tiempo se estimaría? ¿Hay alguna especie de Es que tiempo definido? es muy individualizado. Es lo que te había comentado. Por ejemplo, pacientes que ya tuvieron un tratamiento en los tres pilares que hablamos inicialmente, que pasaron por un tratamiento medicamentoso o no, y que llegan a un punto en el que ellos ya no pueden controlar esta ganancia de peso. Lleva un tiempo, no es una cirugía que se planifica de un día para otro. Exacto. Ya. Quizá un cirujano que recibe un paciente y él lleva un historial clínico que ya ha pasado por todo esto, sí lo puede realizar. Pero hacerlo así, no llegó a mi consulta, no estás obeso, estás así, y te voy a ¿Loco y planificar. las terminas o operémote ahorita? Existen, yo creo, Entonces, es el primero llamada de atención. O sea, que se saber planteen las elegir. formas de una forma muy metódica para poder establecer el mejor Exacto. tratamiento. Hay Entonces, que saber elegir bien. ¿sí? Hay que siempre consultar un poco, ser un poco más incisivos como pacientes, investigar un poquito más y consultar, obviamente, con un médico que esté capacitado para hacer este tipo de procedimientos y que brinde todas las ayudas que son necesarias para el pre
el operatorio y el postoperatorio. Sí, Es muy importante. claro. Porque es fácil. Y hay muchos pacientes, obviamente no todo está en las manos del cirujano. Hay muchos pacientes que, listo, llegan a la cirugía, se hacen la cirugía y desaparecen. Perdieron peso y me olvidé del médico. ¿Me entiendes? Entonces, sí hay pacientes que pasan, me imagino, unos 6, 8 meses con un peso adecuado, están en una pérdida óptima de peso y luego empiezan a tener ganancia de peso y buscan nuevamente realizarse otro procedimiento adicional. Entonces, otra indicación sería que el médico te ofrezca un equipo multidisciplinario que te pueda controlar después de tu intervención, ¿no es cierto? Antes, ¿No? durante y después. Ya, muy Ujú. bien. ¿Qué más podemos decirles? A ver, bueno, hay que iniciar primero por la parte de los hábitos. Saber que el tener una alimentación saludable para evitar nosotros llegar a tener un sobrepeso o un grado de obesidad, eh, yo creo que es lo más importante, el tener una alimentación, el saber que podemos hacer una actividad física diaria. Se pueden hacer 30 minutos por día durante 5 a 7 días, independientemente. Obviamente hay ejercicios que demandan mucho más tiempo, demandan mucho más actividad física y eso va a ayudar también a tener una pérdida de peso un poco más rápida y saludable. Nosotros estamos haciendo una actividad física que va a fortalecer nuestro cuerpo y va a mejorar en todo sentido. Y obviamente junto con la nutrición. Entonces, el poder prevenir antes de nosotros llegar a tomar conductas con un paciente ya con una enfermedad crónica es lo primordial. Entonces, la prevención, la parte de alimentación y obviamente siempre buscando un profesional que les guíe adecuadamente. Miren qué importante estos tipos de conceptos que nosotros nos vamos mencionando en esta noche. En realidad me parece que es algo, creo que nuevo para la gente, ¿no es cierto? Que hayamos mencionado de que es importante que se establezca que a veces nuestras conductas, ¿no es cierto?, no son realmente las más eficaces para evitar nuestros problemas de salud, que muchas veces, lamentablemente, la dieta y el ejercicio es ineficaz, lamentablemente, cuando trabajamos ya con personas con sobrepeso importante, con obesidad, que la cirugía bariátrica se considera ya un procedimiento seguro, ¿no es cierto? Sí. Si se maneja de manera metódica, si se maneja de una forma, pues multidisciplinaria. También el lugar donde se opere es importante, ¿no es cierto? Mencionar de que sea una clínica que tenga un aval importante, que tenga posiblemente una unidad de cuidados intensivos, ¿no? No sé, supongo que eso también tú lo valoras mucho cuando eliges un centro. Sí, yo creo que el cirujano tiene que tener todas las herramientas a la mano. Es como un carpintero que va a hacer un mueble, le falta un tornillo, le faltó el martillo, no va a poder cumplir con su trabajo. Nosotros como cirujanos tenemos que siempre analizar todo el ámbito de trabajo y toda la infraestructura y todo el material que nosotros podríamos tener a la mano. Obviamente este tipo son cirugías muy programadas. Sí. Ya lo que yo te había mencionado, no son cirugías que se pueden planificar de una semana a otra. Obviamente sí se lo puede hacer ya cuando nosotros tenemos un seguimiento del paciente. Ujú. Entonces, yo creo que todas estas pautas que les estamos dando son importantes. Me dicen que estamos con unas preguntas. Sí, tenemos unas inquietudes aquí en los comentarios que nos dicen, ¿puedo volver a engordar después de una cirugía bariátrica? Sí, lo pueden hacer. Como habíamos mencionado, puede haber el regano de peso, la reganancia de peso, perdón. Y eso se puede deber a los malos hábitos que aún persisten. Entonces, pacientes que se realizaron una manga gástrica, por ejemplo, ellos pueden volver a recuperar parte del volumen del cuerpo gástrico y pueden volver a obtener un aumento de peso. Ya. Ujú. Miren qué importante. O sea, no siempre, o sea, no es lo único la cirugía. Es Exacto. importante que mantengan hábitos saludables. Así es. Más o menos, ¿en qué tiempo se pueden provocar estas consecuencias? ¿Hay alguna especie de tiempo determinado? ¿O cuándo se ve estas recaídas en estos pacientes? A ver, yo creo que debería estar un poco mayor a los 6 meses realmente, Yo. porque al nosotros someternos a un procedimiento quirúrgico, obviamente tanto el bypass como la manga gástrica, nosotros vamos a tener un porcentaje de pérdida de peso, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos tener una pérdida de peso adecuada, junto con la dieta, junto con el ejercicio, junto con todos los hábitos que habíamos mencionado, eh, perfecto. Pero si tú rompes ese tratamiento y tú empiezas a mantener ese estilo de vida que ya tenías y no haces ejercicio físico,
todo esto, tú vas a tener una nueva ganancia de peso y eso se va a ver independientemente de cada uno. Es muy individual Pablo, esto es una cirugía que te devuelve tu vida. Exacto. Pero no es que tienes un cambio para el resto de tu vida. Si no te cuidas, puedes volver. Puedes volver. Engordar. A ver, tenemos otra inquietud por ahí. Tenemos una inquietud por parte del público. Le escuchamos. Bueno, somos mujeres y ustedes. Te cita toda esta contribución que he realizado esta noche. Y bueno, tu pregunta va más orientada a un caso un poco más extremo. En el caso de niños científicos Z al crespiros, ¿en qué caso sería? Caldivazo no sería, ¿vale? O no sería eso. Ya. A ver, como Fernando me había consultado, hay algunas personas que tienen contraindicación para hacer cirugías bariátricas. Por ejemplo, pacientes que están en gestación, pacientes que ya tuvieron cirugías intestinales anteriores por algún otro motivo, en la modificación intestinal, pacientes con enfermedades hepáticas ya severas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis adecuado. Enfermedades hepáticas severas como cirrosis, Exacto. cáncer de hígado, páncreas. Sí, son pacientes que ya ellos tienen que tomar otra línea de tratamiento. ¿Ya? Probablemente al nosotros resolver estas patologías iniciales, nosotros ya podríamos pensar a futuro en tener algún procedimiento quirúrgico bariátrico metabólico. Y la arteriosclerosis que afecta pues al corazón, exacto, también sería una contraindicación. Siempre nosotros tenemos que tener una valoración en conjunto, el enfoque multidisciplinar que habíamos conversado. Un paciente, si tiene un buen control, si el paciente se mantiene en buenas condiciones, nosotros podríamos pensar en ejercer un procedimiento. Paciente que no está controlado, que tiene este tipo de enfermedades y que se mantienen en tratamiento, hacemos pausas y decidimos si hacerlo o no hacerlo. Muy bien. Como digo, realmente esta cirugía, por muy eficaz que se tenga, en realidad no es para todos, ¿no? Existen contraindicaciones todavía marcadas, así que pues es importante. ¿Tenemos otra inquietud? Sí, tenemos otra pregunta para Pablito. ¿Cómo fue tu proceso después de la cirugía y cómo llevas tu lucha actual con el espejo? Buena pregunta. A ver, realmente después de la cirugía fue mortal. Tengo que reconocerlo. No es fácil. Siempre digo a las personas, bueno, que realmente poco conocen el proceso y poco se atreven a hablar realmente con claridad. Siempre digo, si bien es cierto, cortan parte del estómago, pero las ganas no las cortan. Se aumentan, realmente, justamente por la limitación, al menos a mí, por la limitación que existe, ¿no? Voy a contar algo que me sucedió. Después de varios meses, tenía hambre, ¿no? O sea, imagínense, pues, comer porosas no es nada así, no es nada fácil. Entonces, hubo un momento en que juega mucho la parte mental. Entonces, tenía ganas de comerme una hamburguesa. Siempre fui amante de las hamburguesas y yo era el que era completo, o sea, era hamburguesa, cola y papas. O sea, si no hay chiste. El combo. Claro, era con combo. Y, claro, sabía que no podía. Así que realmente fue el tema mental que me llevó más que me molesté, me disgusté. Dije, nada, me voy. Y en verdad, me fui. Me acuerdo que me fui y siempre tenía un lugar favorito, ya pedí. Entonces, claro, al mismo tiempo era el cargo de conciencia, ¿no? Digo, a ver, sé que estoy mal, soy consciente de que estoy pasando por esto y encima, digo, pero no pasa nada. En la vida lo volví a hacer. En la vida lo volví a hacer porque más fue el efecto que pasó cuando fue el primer bocado. O sea, solo fue el primer bocado. Exacto. Me sentí mal porque, claro, el dueño pensó que a lo mejor estaba fea o algo. Entonces tuve que explicarlo. Ventajosamente es conocido, amigo, entonces entendió. Ya, muy bien. Imagina pasar de comer una hamburguesa a lo que tú dices, onzas. Tú tienes una saciedad con 50 onzas.
Entonces es muy poco. Y las dietas iniciales luego de la cirugía son eso. Son porciones bien, bien bajitas, hace que tú tienes una adaptación, por eso es importantísimo nosotros conocer al paciente antes. Y también la terapia psicológica. Exactamente. El que se tranquilicen. Sí, mi gato come más. Claro, claro, qué importante. ¿Una inquietud más? Sí, tenemos una última pregunta para el doctor Dani. ¿Qué hace exactamente un cirujano de aparato digestivo? A ver, esa es una pregunta que me lo hacen todas las personas, mi familia, todo el mundo. Porque, bueno, cirugía digestiva es una subespecialidad que nosotros tratamos directamente todo el tracto digestivo. Ya nosotros tratamos todo el tracto digestivo en cuanto a patologías benignas y malignas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llevamos prácticamente a mantener un equilibrio en la parte digestiva, en el tracto, en toda la parte de ingesta, digestión, absorción, mantener todas las enfermedades inflamatorias, tanto agudas como crónicas, controladas, y la parte quirúrgica, enfermedades del aparato digestivo que van a implicar el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, vesícula, vías biliares, intestino delgado e intestino grueso. Entonces nosotros trabajamos en toda esa parte de equipo. Básicamente sería eso. Nosotros hacemos una cirugía mucho más compleja y más enfocada en la parte del tracto digestivo. Realmente Desde el inicio hasta el fin. no estoy muy familiarizado, pero no recuerdo que exista un médico especializado aquí en Loja en lo que tú estás haciendo. O sea, hay muchos médicos que son cirujanos generales, ¿no es cierto? Pero ahora, pues, la tendencia actual en salud es que nos enfoquemos mucho más en una parte específica. Entonces, por ejemplo, en tu caso, es cirugía específicamente de la parte El aparato digestivo. Sí, y el aparato digestivo tiene unas ramas mucho más pequeñas, por ejemplo, cirugía hepatobiliar, Claro. hay cirugía hepática directamente, entonces son mucho más focalizadas en ciertas áreas. Pero obviamente aquí hay cirujanos con mucha experiencia, hay cirujanos que tienen una formación muy buena y ellos hacen la cirugía oncológica, va muy, muy similar también, ellos hacen también todo el tracto digestivo, pero ellos abarcan un poco más en la parte oncológica. Entonces, realmente te diría, desconozco así 100% si es que existen cirujanos digestivos. Yo creo que lo hay. Ya estamos a punto de... Sí. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperarte, Dani, para que... Ya un par de meses. Un par de meses. Vamos a estar aquí próximamente. Muy bien. Esperemos que las cosas se den como están planificadas. Muy bien. Bueno, queremos agradecer la presencia de nuestros invitados. Quiero dejarles un dato importante. Dani, cuando llegó a Loja, pues nos fue a visitar para entrenar, hacer ejercicio. Así que estamos promoviendo con el ejemplo. Creo que eso es importante. Como decía Pablito, no concibo yo, por ejemplo, que existan médicos que promuevan la actividad física y tomen Coca-Cola, coman hamburguesas. Así que creo que es importante que nos enfoquemos mucho en esta parte de la prevención. Sí. Sí, yo creo que eso es lo más importante, es lo que queremos que la gente vaya generando estos hábitos saludables, realmente todas las costumbres que tenemos que nos vayan convirtiendo en personas más sanas, personas más activas. Así que te dejo, Dani, con tu mensaje final. ¿Qué decir a la comunidad, a la gente de Loja que te está escuchando? Bueno, primero concientizar. Hemos hablado mucho sobre el tema de los hábitos, del ejercicio y de la alimentación principalmente. Yo creo que nosotros partiendo de ahí, conociendo o teniendo esa información en las manos, vamos a tener una guía para podernos enfocar en qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Ya no es fácil iniciar, yo creo que dar el primer paso, como Pablo lo mencionó algunas veces, es lo más difícil, pero obviamente tener conciencia, saber que nosotros no solo estamos buscando mejorar la parte estética nuestra, el vernos mejor físicamente, el usar ropa que queremos usarla, eso va más allá. Va a tener un estilo de vida muy saludable, ya, o un estilo de vida que nos evite llegar a tener complicaciones futuras. Sacarle provecho a cada año. Pablito, Exacto. Tu mensaje final, eres un verdadero ejemplo, no solamente basta operarse, sino es todo lo demás que viene. Yo creo que ahora
ya tu enfoque es diferente, ha cambiado tu mentalidad, ha cambiado tus costumbres, tus hábitos. Eres una persona que promueve también la actividad física, eres entrenador de atletismo. Tu vida giró, ¿no es cierto? Fue un giro total. ¿Qué decir a la gente? La verdad que sí. Jamás pensé que el cambio que tuve, que fue para bien, que realmente agradezco muchísimo todo el proceso que pasé, me llevará a esto, ¿no? Muchas veces digo, wow, o sea, si realmente pudiera yo rescatar algo de mi vida pasada o cuando era obeso, realmente me hubiera inclinado muchísimo por el ejercicio. Eh, el estilo de vida que hoy llevo, más que por la cirugía, es por el ejercicio. Y por la manera y la forma en cómo adopté el estilo de comer. Realmente, más que calidad y cantidad, es realmente lo que uno promueve para poder ingerir. Y siempre digo, y siempre lo digo, comer sano resulta más barato, por experiencia propia. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Queremos pues mencionar de que nos pueden volver a ver a través de YouTube. Muy pronto estaremos subiendo más información. Vamos a preparar una nueva intervención, un nuevo podcast para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues recuerden, más entrenamiento, menos medicamento. Lo dejamos en Karen con las palabras finales. Bueno, y así llegamos al final de este primer episodio y queremos agradecer por el auspicio a Talo Estudio, contenido audiovisual de alto impacto, a Dinámico, tu centro de entrenamiento funcional, a DEC Asesores con más de 15 años de experiencia asesorando negocios, a Indera, excelencia en café, a Clip, tu aliado en movilidad. Recuerden que la salud digestiva es clave para una buena calidad de vida y siempre es mejor prevenir que operar. Muchas gracias, Dani, Pablito y, como no, a nuestro público presente por estar presentes en esta noche. Gracias.